La mañana amanecía fría en las afueras de Zaragoza cuando Carmen Morales levantó la persiana metálica de su taller. A sus 55 años ya no trabajaba con prisa. Cada gesto tenía el peso de la experiencia y la calma de quien aprendió a respetar los tiempos de las cosas. El local era sencillo: suelo de cemento, paredes marcadas por los años y herramientas antiguas organizadas con un orden casi ritual. Carmen había crecido en un barrio obrero de Tarragona. Su padre era mecánico de autobuses y su madre limpiaba oficinas. Desde pequeña, Carmen pasaba las tardes sentada en una caja de madera, mirando cómo su padre desmontaba motores mientras le explicaba que las máquinas, igual que las personas, siempre avisan antes de romperse. Solo hay que saber escuchar. Mientras otros estudiaban para irse lejos, ella aprendía observando. No tenía títulos llamativos ni premios colgados en la pared. Tenía algo mejor: respeto ganado en silencio. Su taller no aparecía en anuncios, pero todos sabían que allí llegaban los casos imposibles: vehículos abandonados, fallos extraños, problemas que nadie quería asumir. Aquella mañana, sin embargo, algo rompió la rutina. Un camión plataforma se detuvo frente al taller. Sobre él, un coche deportivo cubierto con una lona oscura. No hacía falta descubrirlo para saber que no era común. El conductor preguntó 2 veces si ese era el taller de Carmen Morales. Ella asintió sin decir palabra. Cuando retiraron la lona, el brillo del coche contrastó con la humildad del lugar. Era un modelo exclusivo, valorado en millones, traído desde Madrid tras ser declarado irrecuperable. El motor se apagaba sin explicación. Técnicos de renombre habían fallado. Ingenieros habían probado de todo. La conclusión siempre era la misma: no tenía solución. Carmen lo observó en silencio. No vio lujo ni estatus, vio cansancio. Caminó alrededor del coche, pasó la mano por la carrocería fría y aspiró el aire, como buscando una pista invisible. Algo no encajaba. El problema no gritaba, susurraba. Horas después llegó su dueño, Alejandro Rivas, empresario del sector industrial. Venía con el rostro marcado por la frustración. Esperaba rechazo o dudas. En lugar de eso, Carmen hizo una sola pregunta: ¿cuándo apareció el primer fallo? La respuesta fue confusa, llena de intentos, parches y decisiones apresuradas. Carmen comprendió lo suficiente. Pidió que todos salieran del taller. Dijo que necesitaba silencio. Alejandro dudó, pero aceptó. Carmen abrió el capó con cuidado, como quien abre un libro antiguo. Todo estaba demasiado limpio, demasiado perfecto. Eso la inquietó más que cualquier pieza rota. Ella sabía que las averías raramente son repentinas, son historias mal atendidas, son pequeños desequilibrios que crecen con el tiempo. Mientras el día avanzaba y la luz entraba por las ventanas altas, Carmen tuvo una certeza clara: aquel coche no estaba roto por falta de potencia, sino por exceso. Al cerrar el taller esa tarde, dejó el coche allí, inmóvil, pero distinto. Por primera vez en mucho tiempo, alguien no intentaba dominarlo, intentaba comprenderlo. Sin saberlo, Carmen acababa de aceptar el reto más importante de su vida. Al día siguiente, Carmen regresó al taller antes de que amaneciera del todo. El coche seguía en el mismo lugar, silencioso, casi expectante. No encendió la radio ni respondió mensajes. Necesitaba escuchar con atención. Empezó a desmontar zonas que otros habían evitado, no por desconocimiento, sino por miedo a ir demasiado lejos. Mientras trabajaba, recordaba a su padre diciéndole que un buen motor no hace ruido. Cuando algo suena demasiado, suele ser porque ya se ignoró lo importante. Esa idea guiaba cada movimiento. Cada pieza retirada se colocaba con orden,
como si reconstruyera la historia paso a paso. Alejandro volvió ese mismo día. Llegó solo, sin asesores ni ingenieros. Se quedó en un rincón observando en silencio. Carmen le pidió que no interrumpiera. Él aceptó. Por primera vez en meses, alguien no intentaba imponer respuestas rápidas. Con el paso de las horas, Carmen empezó a notar señales sutiles, marcas casi invisibles, zonas donde el calor no debía concentrarse. No era una falla de fuerza, era un desajuste. El coche se estaba protegiendo de sí mismo. Cuando habló, lo hizo con calma. Explicó que cada intento anterior había empeorado la situación. En lugar de resolver el origen, solo se habían tapado los síntomas. Alejandro escuchaba con el ceño fruncido. Entendía que aquello implicaba admitir errores pasados. Al tercer día regresaron los ingenieros. Traían dudas, prisa y desconfianza. Cuestionaban cada decisión. Carmen no discutía, seguía trabajando. Sabía que la confianza no se exigía, se demostraba. Al final de una tarde larga, Carmen llamó a Alejandro y señaló un punto concreto del sistema. Allí había comenzado todo. Esa revelación lo dejó en silencio. Significaba que el problema venía de una modificación inicial que nadie quiso reconocer. El ambiente cambió. Ya no era solo un coche averiado, era una verdad incómoda. Resolverlo implicaba aceptar fallos, asumir responsabilidades y romper con decisiones antiguas. Carmen se limpió las manos y fue clara. Aún había solución, pero no sería rápida ni sencilla. El coche podía volver a funcionar, sí, pero antes alguien debía aceptar lo que había pasado. Alejandro miró el coche, luego a Carmen. En ese instante comprendió que no estaba frente a una mecánica cualquiera. Estaba frente a alguien capaz de cambiar el rumbo de todo. Y esa certeza trajo esperanza, pero también miedo, porque ya no había forma de mirar hacia otro lado. Los días que siguieron fueron los más duros. El taller, antes tranquilo, se llenó de una tensión constante. Carmen llegaba cuando aún no había luz y se marchaba con el cuerpo agotado y la mente llena de dudas. Cada avance abría una nueva preocupación. El problema estaba identificado, pero la solución exigía un paso que muchos temían dar. Los ingenieros empezaron a presionar con más fuerza. Decían que el riesgo era excesivo, que nadie había intentado algo así antes, que el prestigio de la empresa estaba en juego. Alejandro se encontraba en medio. Confiaba en Carmen, pero sentía el peso de las consecuencias. Si fallaban, no solo perdería dinero, también credibilidad. Una mañana, Carmen descubrió algo que la dejó helada. Un ajuste antiguo, hecho con prisas para cumplir plazos, había agravado el desequilibrio interno. Esa decisión explicaba todos los fallos posteriores, pero también significaba que el coche estaba más frágil de lo que aparentaba. Un error mínimo ahora podría ser definitivo. Por primera vez, Carmen se sentó en silencio sobre una vieja silla del taller. Miró el suelo manchado de aceite y pensó en abandonar. Pensó en su edad, en el cansancio acumulado y en lo fácil que sería decir que el caso era demasiado complejo. Nadie la juzgaría, nadie la obligaba a seguir. Pero también recordó su vida entera dedicada a ese oficio. Recordó a su padre diciéndole que la honestidad no se negocia, que dejar algo a medias duele más que fallar intentando. Ese pensamiento la levantó. Decidió cambiar el enfoque. No iba a reconstruir lo que había fallado, iba a corregirlo. Ajustó cada componente con una precisión extrema, sin prisas. El tiempo parecía detenido. El silencio solo se rompía por el sonido controlado de las herramientas.
llegó el momento de la primera prueba seria. Todos estaban presentes, el ambiente era pesado. Carmen pidió paciencia, dijo que no era un proceso inmediato, que el sistema necesitaba adaptarse. Los ingenieros se removían incómodos. Para ellos, esperar era perder tiempo. Para ella, era respeto. El motor respondió, pero un sonido leve, casi imperceptible, encendió las alarmas. Uno de los ingenieros dio un paso atrás, convencido de que aquello confirmaba el peligro. Alejandro sintió cómo la esperanza se desmoronaba otra vez. Carmen detuvo todo. Cerró los ojos unos segundos. Algo aún no encajaba. Un detalle mínimo se le había escapado. La tensión se transformó en frustración. El silencio ahora era de decepción. Alejandro preguntó si tenía sentido continuar. El desgaste emocional era evidente. Carmen lo miró y habló con voz baja pero firme. Dijo que estaban más cerca que nunca, que rendirse ahora sería repetir el error de todos los demás. Esa noche, Carmen volvió sola al taller. Revisó cada paso desde el principio, ajustó, corrigió, volvió a medir. El cansancio hacía temblar sus manos, pero no su decisión. El riesgo era total. Si fallaba, esa historia terminaría allí. Al amanecer, el coche estaba listo para un nuevo intento, cubierto, silencioso, esperando. Carmen apagó las luces del taller y se marchó sin mirar atrás. El día siguiente lo decidiría todo. La luz suave de la mañana entraba por las ventanas del taller cuando Carmen regresó. El ambiente era distinto. No había nervios, ni prisas, ni palabras de más. Alejandro llegó poco después, solo, sin ingenieros, sin llamadas, sin testigos. Había tomado una decisión, confiar hasta el final. Carmen retiró la lona con cuidado. Se sentó al volante como quien pide permiso. No había dramatismo, solo respeto. Respiró hondo y giró la llave. El primer instante fue silencio. Luego, un sonido firme, profundo, equilibrado. El motor despertó sin sobresaltos, sin lucha. Funcionaba como debía. Nadie habló. Carmen apagó el coche y bajó con calma. Miró a Alejandro y dijo algo simple. Ahora está estable. No perfecto, estable. Esa palabra lo cambió todo. Comenzaron las pruebas, primero dentro del taller, luego en las calles tranquilas del barrio. El coche avanzaba suave, sin esfuerzo, como si se hubiera liberado de una carga invisible. Alejandro condujo unos minutos y regresó con los ojos húmedos. No era solo alivio, era la certeza de que alguien, por fin, había hecho lo correcto. Los días siguientes confirmaron lo evidente. El problema no se resolvió con fuerza, ni con reemplazos extremos, sino con comprensión, con paciencia, con la valentía de aceptar errores antiguos y corregirlos sin orgullo. La historia empezó a circular. Llegaron llamadas, propuestas, promesas de cargos y reconocimiento. Carmen rechazó todo. Prefirió quedarse donde estaba, en su taller sencillo donde las cosas se hacen sin ruido y con honestidad. Cuando le preguntaron cómo logró ver lo que nadie vio, respondió sin alzar la voz. Dijo que no intentó demostrar nada, intentó escuchar. Explicó que las máquinas, como las personas, fallan cuando nadie presta atención a tiempo. El coche se marchó una tarde tranquila, sin aplausos ni despedidas. Carmen lo vio desaparecer por la carretera y no sintió vacío, sintió cierre. Su trabajo había terminado. Desde entonces, su taller sigue recibiendo lo que otros descartan. No porque haga milagros, sino porque ofrece algo cada vez más raro:
tiempo, atención y respeto. La historia de aquel coche no se recuerda por su lujo, sino por la lección que dejó. Nos recuerda que la experiencia vale más que la prisa, que escuchar es más poderoso que imponer, que nunca es tarde para hacer las cosas bien. Si esta historia te hizo pensar o te recordó algún momento de tu vida, deja tu comentario. Queremos leerte. Y si te gustan historias que hablan de paciencia, dignidad y segundas oportunidades, sigue el canal. Aquí siempre hay espacio para mirar más profundo.